Mis padres me echaron para dejar que mi hermana de oro viviera allí, aunque yo compré la casa, pero el karma llegó más rápido de lo esperado. Yo, una mujer de 37 años, he pasado los últimos 15 años desarrollando mi carrera como alta directiva en uno de los principales bancos de inversión de Wall Street. Esta narrativa se centra en mi compleja relación con mi hermana Emily, 47 años, mis padres, ambos de casi 80 años, y una casa que compré recientemente para ellos y que se ha convertido en el punto focal de una constante disputa familiar. Tengo que llevarlos al principio para que vean cómo llegamos aquí. Mis padres tenían casi 50 años cuando nací, por lo que fui una hija no planeada. Mi madre frecuentemente me decía que ya tenían a Emily, que tenía 10 años en ese momento, y que ella era más que suficiente. No decía esto con malicia, sino en un tono que de alguna manera lo hacía peor. Decía, no te planeamos mientras organizaba las actividades extracurriculares de Emily o preparaba los papeles para su solicitud universitaria. Estos comentarios inocuos, que servían como un recordatorio constante de mi posición como una ocurrencia tardía en nuestra familia, formaron el trasfondo de mis primeros años. Tal vez ni siquiera estaría aquí si no fuera por la persistencia de mis abuelos maternos. Mis padres me veían como una carga que no habían pedido, pero mis abuelos estaban encantados con la posibilidad de tener un segundo nieto. Yo era un pensamiento secundario en la vida de mis padres, y eso era evidente desde el principio. Tenían el mismo ritual cada mañana cuando me dejaban en casa de mis abuelos. Mi padre le decía a mi abuelo, tú la querías, mientras se preparaba para ir al trabajo, haciendo sonar las llaves en su palma, es toda tuya. La casa de mis abuelos se convirtió en mi verdadero hogar, un refugio donde me sentía genuinamente amada y deseada. Se aseguraban de que estuviera alimentada y cuidada, me recogían de la escuela, me ayudaban con mi tarea y me llevaban al parque. Pasaba horas aprendiendo sobre números y resolución de problemas con mi abuelo, un profesor de matemáticas jubilado. Él decía, los números nunca mienten. Estas lecciones influirían posteriormente en mis elecciones profesionales de maneras que no podría haber predicho en ese momento. Cuentan historias más honestas que las personas, solía decir. En su mesa de cocina, mi abuela me ayudaba con mis tareas escolares cada tarde, asegurándose de que comprendiera completamente cada idea. Su paciencia parecía ilimitada, había enseñado en la escuela secundaria antes de jubilarse. Ella añadía, el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar, de una manera firme pero amable. También me enseñó a cocinar como un medio para expresar mi creatividad y amor, en lugar de como una tarea doméstica. Estos momentos en su cocina, repasando mi día escolar y aprendiendo a medir ingredientes con exactitud, se convirtieron en algunos de mis recuerdos más preciados. Mis padres, que generalmente estaban exhaustos y un poco irritados por tener que hacer el viaje, solo llegaban a recogerme tarde por la noche. Madison, decía mi abuela al despedirse cada noche, eres lo mejor que nos ha pasado. Casi podía olvidar que no me querían en ningún otro lugar mientras estaba en su abrazo amoroso. Se convirtieron en mi roca emocional, dándome la estabilidad y el afecto que faltaban conspicuamente en casa. Mi abuelo a menudo añadía, recuerda, a veces las mejores cosas de la vida no se planean. Aprendí a vivir como una ocurrencia tardía en mi propia casa mientras Emily se preparaba para su futuro prometedor. Mi hermana simplemente fingía que yo no existía. No era desagradable ni dura, simplemente se tumbaba en el sofá hablando por teléfono sobre chicos y solicitudes universitarias, totalmente ajena a mí mientras yo jugaba con mis muñecas en un rincón de nuestra sala compartida. La diferencia entre cómo mis padres trataban a Emily y a mí era clara y constante. Escuchaba la voz orgullosa de mi madre mientras hablaba de los logros de Emily con familiares o amigos. Emily sacó pura A de nuevo. Emily entró al equipo de debate o Emily fue aceptada en la universidad de sus sueños. Iban a todas sus funciones escolares, ferias científicas y concursos de debate. Consistentemente citaban, estamos demasiado cansados, tenemos que trabajar o tú entiendes, ¿verdad?, como excusas para su flagrante ausencia en mis eventos. Mis abuelos asumieron el papel de mis porristas, asistiendo a cada función escolar con alegría y verdadero orgullo en sus rostros. Esperaba que las cosas en casa cambiaran cuando Emily se fuera a la universidad. Yo era la hija que se quedaba, y tal vez mis padres finalmente me verían. Estaba completamente equivocada. Pasé de ser invisible a ser el ama de llaves a la edad de 14 años. Madison, mi madre me llamaba antes de que pudiera siquiera dejar mi mochila después de la escuela. La casa necesita limpieza, empieza por los baños. Asumí las tareas de Emily junto con una serie de deberes adicionales. Llegué a conocer de memoria las configuraciones y peculiaridades de la lavadora, y se convirtió en mi compañera diaria. Limpiar, cocinar y mantener un hogar para padres que apenas reconocían mi existencia parecía un ciclo continuo de tareas domésticas. Vives aquí, necesitas contribuir, decía mi padre.
Y si vacilaba lo más mínimo, añadía, tu hermana siempre hizo su parte. Mi carrera progresó de la limpieza a la cocina cuando cumplí 14 años. El cambio no fue gradual, mi madre simplemente dejó de preparar la cena un día. Una mañana declaró, ya eres lo suficientemente mayor, esperamos que la cena esté lista cuando lleguemos del trabajo. Mantuve un estatus académico estelar a pesar de las exigentes responsabilidades domésticas. Mis maestros me animaron a competir en una variedad de eventos académicos tras notar mi habilidad para la economía y las matemáticas. Para ayudarme a prepararme, mi abuelo dedicaba tiempo extra a enseñarme ideas complejas que estaban muy por encima de mi nivel escolar. Tienes un don con los números, exclamaba con orgullo brillando en sus ojos, no dejes que nadie te diga lo contrario. Soñar con la universidad era la única forma en que podía escapar. Iba a mi habitación cada noche después de lavar los platos y revisaba sitios web de universidades. Me veía a mí misma recorriendo varios campus, lejos de las tareas interminables y los silencios fríos. Fui recompensada por mi diligencia en la escuela. A pesar de mis responsabilidades en el hogar, mantuve calificaciones perfectas y, a los 16 años, recibí cartas de aceptación de varias universidades prestigiosas, incluidas algunas famosas por sus programas financieros de primer nivel. El compromiso de Emily siguió poco después. Un domingo por la tarde, entró saltando por la puerta principal, arrastrando a un hombre alto y elegantemente vestido con ella, soltó un chillido. Mamá, papá, este es James, nos vamos a casar. Creerías que alguien acababa de declarar que había ganado la lotería. Con mi madre sollozando de felicidad y mi padre ya sacando su teléfono para llamar a la familia, mis padres literalmente saltaron de sus asientos. Cubriremos todo, exclamó mi madre mientras abrazaba a Emily. La boda de nuestra primera hija tiene que ser perfecta. Durante meses, nuestra casa estuvo ocupada con los preparativos de la boda. Cada discusión se centraba en listas de invitados, lugares y flores. Con trajes caros, proveedores de alta gama y todo de primera categoría, el dinero parecía fluir como el agua. A pesar de asistir a la boda, mis abuelos no parecieron disfrutar de la decoración extravagante. Mi abuelo simplemente negó con la cabeza ante la fuente de champán, y vi a mi abuela fruncir el ceño ante una escultura que probablemente costaba más que la matrícula de un semestre en la universidad. Sin embargo, probablemente ya sabían lo que iba a pasar, así que se guardaron sus opiniones. Les di a mis padres la maravillosa noticia mientras estaba sentada en nuestra mesa de comedor con 3 sobres extendidos frente a mí el día que recibí mis cartas de aceptación, mi corazón latía con fuerza. «Qué bien», murmuró mi madre sin levantar la vista de su comida, «pero no podemos pagarlo. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda de tu hermana, incluso pedimos un préstamo para ello. No queda nada para la universidad», balbuceé y dije. «Pero pagaron la universidad de Emily», apenas elevando mi voz por encima de un susurro. «Eso fue diferente», dijo mi madre en un tono condescendiente, «vimos potencial en ella». El silencio resultante fue ensordecedor. «Deberías conseguir un trabajo, ahorrar algo de dinero y pedir préstamos estudiantiles. Eso es lo que hacen los adultos responsables», dijo mi padre entre frases. Nunca antes me había atrevido a dejar la mesa sin pedir permiso. Agarrando mi teléfono con manos temblorosas, llamé a mi abuela. En cuestión de minutos, estaba llorando mientras entraba por su conocida puerta principal. Al escuchar mi historia, la expresión de mi abuelo se endureció, pero no pude leer del todo el brillo en sus ojos. Intercambiaron una mirada de complicidad después de que les conté todo. Mi abuelo tomó mi mano y dijo: «Madison, hemos estado ahorrando para tu educación desde el día en que naciste, así que esperábamos algo como esto». Regresó con una carpeta después de caminar hacia su estudio. Dentro se encontraban estados de cuenta bancarios que demostraban años de ahorro meticuloso. «Puedes elegir cualquiera de esas universidades, nosotros nos encargamos». Me mudé con mis abuelos esa noche después de empacar mis necesidades. Cuando les dije a mis padres que me iba, estaban abajo viendo la televisión, y apenas levantaron la vista. «Lo que creas que es mejor», dijo mi madre mientras mantenía la mirada fija en la televisión. Escuché alivio en su voz. Los años que siguieron fueron revolucionarios. Decidí inscribirme en una de las mejores escuelas de negocios para estudiar análisis financiero. Mi pasión por hacer las cosas correctamente tal vez fue impulsada por presenciar la mala gestión financiera de mis padres. Mi celo y mis habilidades financieras innatas fueron notados por mis profesores. En poco tiempo, me quedaba después de clase para hablar sobre ideas financieras difíciles. Alguien más que mis abuelos vio posibilidad en mí. Por primera vez en mi vida, vi un potencial real. Obtuve pasantías estimadas en instituciones financieras importantes durante mi tiempo en la universidad. Cada verano presentaba nuevas posibilidades, así como dificultades. Los gerentes senior quedaron impresionados por mis habilidades analíticas y mi meticulosidad.
Durante mi revisión de desempeño en Morgan Stanley, mi supervisor dijo, tienes un instinto natural para esto. Nos encantaría tenerte de vuelta el próximo verano. Con la excepción de las llamadas con mis abuelos, mantuve la cabeza baja y me concentré en mis estudios, apenas pensando en mi familia. Fui contratada por una de las principales firmas financieras de la ciudad después de graduarme. Nunca hubiera imaginado ganar el salario inicial que me ofrecieron. Encontré un apartamento pequeño, limpio y seguro de una habitación. Agradecía cada mañana no tener que hacer el desayuno para nadie más que para mí. Mientras me volcaba en cada nuevo desafío, mi carrera despegó y recibí bonificaciones y ascensos que nunca podría haber soñado cuando era más joven. Avancé a un puesto senior en 5 años, supervisando carteras complejas y fomentando conexiones significativas con clientes. Dentro de la industria, me hice conocida por mi pensamiento estratégico y precisión analítica. Cada logro se sentía como una afirmación subliminal de que mis padres habían juzgado mal mis habilidades. Mientras tanto, descubrí por mis charlas ocasionales con mis abuelos que la profesión de marketing de Emily no estaba teniendo el éxito que ella pretendía. James, el esposo de Emily, luchaba por mantener una carrera, le rogaban dinero a mis padres todo el tiempo. Mi abuela me dijo en una de nuestras conversaciones semanales, tu madre vació su cuenta de jubilación el mes pasado para ayudarlos con el alquiler, simplemente no puede decirle que no. Después de un año, las cosas se deterioraron, incluso con la ayuda de nuestros padres, Emily y James ya no podían pagar su alquiler. Ellos y sus gemelos, que tienen 7 años, regresaron a mi antigua habitación. Mis padres, que anteriormente habían estado realmente complacidos con las habilidades de Emily, de repente tuvieron que mantener a toda su familia además de a su hija de oro. Mantuve mi distancia, concentrándome en desarrollar mi propia vida y profesión. Cada bono, ascenso y transacción exitosa servía como una afirmación subliminal de que yo no era el fracaso que mis padres habían predicho que sería. Tenía inversiones sustanciales y dinero a mediados de mis 30 años, lo que incluía suficiente para el pago inicial de una casa propia. Entonces, todo cambió. Mi abuelo murió inesperadamente después de sufrir un ataque cardíaco severo. Fue una pérdida trágica. Él era la figura paterna que me había apoyado cuando nadie más lo hizo, y había sido más que solo un abuelo para mí. Después de eso, mi abuela, que había pasado más de 50 años con él, pareció perder su chispa. Ella lo siguió menos de 2 meses después. En todo sentido significativo, habían sido mis padres biológicos, y de repente ya no estaban conmigo. Detrás de mí en la funeraria, escuché la voz de mi madre mientras organizaba el funeral de mi abuela. Madison, ¿quieres ayuda con los arreglos? Estaba parada allí cuando me di la vuelta, luciendo más vieja y desgastada de lo que recordaba. Una parte de mí quería decirle que se fuera, pero me contuve por su expresión. Seguro, me dije a mí misma, eso sería bueno. Mis padres comenzaron a abrirse en el transcurso de los siguientes días mientras preparábamos el servicio. Reconocieron que estaban teniendo dificultades. Una tarde, cuando elegíamos flores, mi padre admitió, no hemos estado bien económicamente desde la jubilación, continuó diciendo, apenas llegamos a fin de mes antes de mencionar a los gemelos de Emily. Reconocí que mi hermana y su familia continuaban viviendo con ellos y dependiendo de sus ingresos cada vez menores. Nos reunimos en una oficina con paneles de madera para la lectura del testamento una semana después de enterrar a mi abuela. Emily y James estaban desplomados en sillones reclinables junto a mis padres, mientras yo me sentaba frente a ellos. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo, y la habitación olía a cera para muebles y papeles viejos. Aunque ninguno de nosotros se dio cuenta en ese momento, lo que siguió iniciaría una serie de eventos que alterarían permanentemente la relación de nuestra familia. Después de ajustarse las gafas, el señor Patterson, el notario, comenzó a leer en un tono monótono. Anticipaba la jerga legal estándar, pero lo que siguió hizo que todos prestaran atención. A nuestra querida nieta Madison, le dejamos nuestra casa en 1542 Maple Street y la suma de $150. El silencio resultante fue ensordecedor. Mi madre apretó su agarre en el brazo de mi padre hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y la boca de Emily se abrió de par en par. Después de aclararse la garganta, el señor Patterson continuó, miró a mi madre y dijo, y una nota personal del señor Henderson para su hija Margaret. El mensaje dice, recuerda, Margaret, que te proporcionamos $200 justo cuando más lo necesitabas. Así como respetamos tus necesidades en ese entonces, esperamos que respetes nuestra decisión final. Las mejillas de mi madre se pusieron pálidas después de enrojecerse. Emily y James se miraron ansiosamente, mientras mi padre miraba al suelo. En el estacionamiento, mis padres se acercaron a mí cuando el notario terminó y recogió sus papeles. Algo desesperado había tomado el lugar de la manera tranquila que habían mostrado durante los preparativos del funeral.
Con voz temblorosa, mi madre dijo: Madison, cariño, debes darte cuenta de que siempre asumimos que heredaríamos la casa, estamos teniendo problemas, pero contábamos con ella, la hipoteca, los gastos de la familia de Emily, realmente nos vendría bien la casa. Mi padre continuó, acariciando su cabello gris, hablando sobre cómo sus nietos querían un patio para jugar. Emily también se unió. Sin embargo, simplemente me subí a mi auto y me fui. Seguí pensando en el regalo de despedida de mis abuelos. En el transcurso de las siguientes semanas, mi vida estaba bien establecida cerca de la ciudad, y aunque la casa que había heredado guardaba muchos recuerdos invaluables, era demasiado grande para mí sola. Mientras tanto, me enteré de las crecientes dificultades financieras de mis padres por nuestras charlas semanales. Ayudar a Emily y su familia había agotado sus fondos de jubilación y les resultaba cada vez más difícil pagar su propia hipoteca. Lo pensé mucho antes de decidir que compraría a mis padres una casa mejor, una de una sola planta, con un hermoso jardín, pero más fácil de mantener, con el dinero que obtuve de la venta de la casa de mis abuelos y mis propios ahorros para sus años de jubilación, algo acogedor. Me sorprendió su respuesta cuando compartí mi idea con ellos. De hecho, comenzaron a llorar de felicidad. Después de varias semanas de búsqueda de casa, finalmente descubrimos la ubicación ideal, una impresionante casa estilo rancho con puertas grandes y sin escaleras en un vecindario tranquilo. Mis padres no podían dejar de hablar de lo emocionados que estaban después de que se finalizó la compra. Una fiesta de inauguración adecuada es lo que necesitamos, dijo mi papá. Es lo menos que podemos hacer para hacer todos los arreglos. Eso sería hermoso, dije, con la intención de mostrarles las escrituras en la fiesta. Avísenme cuándo, por favor. Pasaron las semanas. Aunque tenía mucho trabajo que hacer, seguía esperando una invitación. O decía mi mamá, todavía estamos planeando. ¿Eres consciente de que estas tareas requieren tiempo? Mi padre también decía, queremos que sea perfecto. Te avisaremos en breve. Me molestaban sus respuestas evasivas por alguna razón. Una noche, estaba poniendo el nombre de Emily en Facebook después de otra llamada telefónica evasiva de mi madre. No estábamos conectadas en ninguna red social y no había visto su página en años. Hace solo unas horas, se había publicado: no puedo esperar para la fiesta de inauguración de este sábado para mamá y papá, no puedo esperar para celebrar con todos en esta hermosa residencia. Numerosos amigos y familiares confirmaron su asistencia en decenas de comentarios en la página, las fotos mostraban que se habían contratado servicios de catering y se estaban colocando decoraciones. Esto no era una reunión improvisada, se habían pasado semanas organizándola. Llamé a mi madre con los dedos un poco temblorosos. Hola mamá. Quería preguntar más sobre la fiesta de inauguración. ¿Ya tienen una fecha en mente? Oh, cariño, todavía no, dijo con tranquilidad. Probablemente en unas pocas semanas, los detalles aún se están resolviendo. Aparentemente, todos menos yo. Tuve que tomar una decisión a medida que se acercaba ese sábado. ¿Debo enfrentarlos? ¿Tengo que dejarlo pasar? ¿Cómo pudieron dejarme fuera de las festividades después de todo lo que había pasado? Después de que les compré esta casa, eventualmente lo descubriría, pero no de la manera que había anticipado. Aparqué a una cuadra de la casa que había comprado para mis padres el sábado. Podía ver a docenas de personas mezclándose a través de las ventanas, incluido el círculo social de Emily, amigos y familiares. Mi padre ofrecía recorridos por la casa que yo compré, mientras mi madre, vestida con sus perlas para ocasiones especiales, daba la bienvenida a los invitados en la entrada. Luces parpadeantes y pancartas de bienvenida adornaban la mansión. Risas y música se derramaban hacia la calle. Era obvio que habían pasado semanas organizando esta celebración de inauguración a la que no fui invitada. Durante un rato, me senté en mi auto y observé a los gemelos de Emily perseguirse entre multitudes de adultos que los miraban con cariño. Pude ver cajas de mudanza con la letra de Emily apiladas en la esquina a través del amplio ventanal. El proceso de trasladar las posesiones de su familia ya había comenzado. Respiré hondo antes de colarme por la puerta lateral. El aroma de flores y comida de catering llenaba la casa. Escuché a mi padre hablando con un grupo de personas en la sala de estar cuando seguí su voz. Después de todos estos años de duro trabajo, finalmente lo logramos, compramos la casa de nuestros sueños. Mi madre agregó con entusiasmo. Y no se olviden de Emily, ella ayudó mucho con el pago inicial. Una hija tan maravillosa, siempre pensando primero en la familia, a diferencia de otras personas. Continúa en respuesta a una pregunta sobre mí. Nuestra hija menor no nos ha ayudado en absoluto. Demasiado ocupada con su carrera para preocuparse por la familia. El calor subió a mi cara mientras me paraba en la puerta. Todos saltaron cuando dije, en realidad, creo que tienen eso al revés. Hubo un silencio sepulcral en la habitación.
Mi papá fue el primero en recuperarse, sonriendo tensamente. Madison, qué sorpresa. Especialmente porque se olvidaron de invitarme a la fiesta de inauguración de la casa que yo compré, dije mientras entraba en la habitación. El silencio se alargó. El esposo de Emily rápidamente mostró curiosidad, preguntando por qué todos parecían tan angustiados. Uno de los gemelos tiró de la manga de Emily. ¿Tú la compraste? Sí, pero es nuestra ahora. No puedes esperar gratitud eterna, dijo mi madre con un toque de aspereza. Con las cabezas asintiendo a su alrededor, mi padre agregó, ganando confianza. Así es. Y francamente, no eres bienvenida aquí. Esta es una reunión familiar y Emily y su familia vivirán aquí también. Mi mamá dijo, ya vendieron su casa, está todo arreglado. Los gemelos necesitan un hogar estable. Saqué una carpeta de mi bolso. Parecen estar confundidos acerca de algo, comenté y extendí los documentos de propiedad y las escrituras. Esta casa me pertenece. Nunca les transferí la propiedad a ustedes. El color de la cara de mi madre cambió de pálido a ceniciento. Mi padre comenzó a divagar sobre sus responsabilidades hacia su familia. La sonrisa segura de Emily se rompió cuando se dio cuenta de que sus preparativos estaban fallando. A pesar de que me temblaban las manos, continué. Planeaba dársela esta noche manteniendo una voz firme. Pensé que esto podría ser un nuevo comienzo para todos nosotros. En cambio, me han demostrado que nada ha cambiado. Cuando mi madre dijo, no puedes hacer esto, su voz se convirtió en un chillido. Somos tus padres. No, dije suavemente. Son solo las personas que me dieron la vida. Mis verdaderos padres, mis abuelos, me enseñaron que la familia significa más que la sangre. También me enseñaron sobre finanzas, por eso soy dueña de esta casa y ustedes no. Me volví para hablar con los visitantes asombrados. Lo siento, pero esta fiesta ha terminado, esta es mi casa y les pido a todos que se vayan. Mis padres, Emily, James, los gemelos y todos sus invitados partieron llorando del porche. Los observé alejarse uno por uno hasta que la calle quedó desierta. En el patio, las luces ornamentales continuaban brillando burlonamente. Adentro, bebidas medio vacías y platos de comida desechados cubrían cada superficie. La casa, que se suponía iba a ser mi regalo de reconciliación, terminó siendo la gota que colmó el vaso en nuestra relación. Unas semanas más tarde, descubrí que habían comprado un apartamento usando las ganancias de la venta de su casa anterior. 3 generaciones apiñadas en un apartamento para 2 personas cuando Emily, James y los gemelos se mudaron con ellos. Intentaron llamarme todo el tiempo al principio. Sus mensajes de voz variaban entre acusaciones enojadas, te has vuelto tan despiadada, tal como tus abuelos nos advirtieron que serías, y viajes de culpa, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Desactivé sus cuentas de redes sociales, correos electrónicos y números de teléfono como un recordatorio de todo lo que salió mal en nuestra familia. La casa ahora está vacía. Tengo una cita con un agente inmobiliario mañana. No vale la pena intentar curarlo todo. Como fotos viejas en un álbum polvoriento, algunas relaciones es mejor dejarlas en el pasado. Cuando finalmente tenga hijos propios, me he hecho una promesa a mí misma de que nunca necesitarán ganar mi afecto ni competir por mi atención. A diferencia de mis padres, amaré a mis hijos tanto y sin condiciones, tal como mis abuelos me amaron a mí. Cada realidad desgarradora sobre mi familia fue expuesta esa noche de sábado. No había sido invitada a la celebración de inauguración que mis padres estaban organizando cuando llegué a la casa que yo había comprado. Docenas de visitantes, comida de catering y, lo más revelador de todo, cajas de mudanza con la letra de Emily esparcidas por todas partes eran visibles a través de las ventanas. Mi padre declaró con orgullo, después de todo nuestro arduo trabajo, finalmente compramos la casa de nuestros sueños, mientras yo me colaba por la entrada lateral. En sus comentarios, mi madre elogió a Emily por supuestamente ayudar con el pago inicial. Desestimó las preguntas sobre mi ausencia diciendo, oh, Madison está demasiado enfocada en su carrera para preocuparse por la familia. El incidente encapsuló cada insulto que había experimentado de niña, cada instancia de favoritismo hacia Emily y cada instancia en la que había sido considerada como una ocurrencia tardía. Nunca antes había experimentado tanta claridad como cuando estaba en la puerta, presenciando a mis padres reescribir la historia preparándose para trasladar a la familia de mi hermana a mi propiedad sin siquiera preguntarme. En realidad dije, haciendo que la habitación se callara, creo que hubo una falta de comunicación con respecto al comprador de esta casa. Podía decir todo lo que necesitaba saber sobre sus emociones reales por las expresiones en sus rostros, asombro, humillación y luego indignación. Mi madre fue la primera en recuperar su voz, penetrante con un sentido de derecho. Lo hecho está. La casa es nuestra ahora y la familia de Emily necesita el espacio. Saqué los documentos de propiedad y la escritura de la propiedad. No, la casa es mía.
Nunca les transferí la propiedad. Planeaba dársela esta noche, pero claramente eso sería un error. No puedes hacer esto, dijo mi madre en un tono aterrorizado. Somos tus padres, tenemos derechos. Los únicos derechos que tienen, dije en voz baja, son los que yo decido darles, y en este momento elijo pedirles a todos que abandonen mi propiedad. Después de eso, hubo una evacuación frenética con invitados saliendo corriendo con platos de comida todavía en la mano, los gemelos de Emily sollozando en confusión y mi padre tratando de mantener algo de dignidad mientras guiaba a la gente a sus autos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Fue el último intento de manipulación de mi madre, pero falló contra mi nueva determinación. Los 5 se apiñaron en un apartamento diminuto en las semanas siguientes. Los mensajes comenzaron de inmediato. Mi padre exigió un reexamen, Emily rogó con lágrimas por la estabilidad de sus hijos y mi madre me acusó de crueldad. Todos fueron bloqueados por mí. La casa vacante sirvió como un recordatorio de lo que podría haber sido un nuevo comienzo, una oportunidad para la pacificación. Más bien, sirvió como el ímpetu para mi separación final de una familia que nunca me había abrazado por completo. Un mes después, la vendí y usé el dinero para financiar mi propio futuro. Algunos preguntaron si alguna vez intentaría reparar esos puentes o perdonarlos. Sin embargo, llegué a entender que perdonar no siempre implica dejar que las personas dañinas regresen a tu vida. Perdonarse a uno mismo por irse puede ser necesario a veces. Antes de guardar la vieja foto de boda de mis padres, prometí a mis futuros hijos que nunca experimentarían la angustia del amor condicional, el dolor de ser comparados con un hermano o dudar de su posición en la familia. Conmigo, el ciclo de parcialidad y chantaje emocional se detendría. Los gemelos de Emily estaban jugando en el pequeño patio cuando pasé por última vez por el complejo de apartamentos de mis padres. Brevemente experimenté tristeza, pero fue por las relaciones que nunca existieron realmente en primer lugar, no por las que había perdido. Mis abuelos me enseñaron que una verdadera familia se basa en el amor, el respeto y el apoyo mutuo, a pesar de la creencia de que la sangre es más espesa que el agua. Llevo sus lecciones conmigo mientras comienzo esta nueva fase de mi vida. El amor debe darse libremente en lugar de exigirse. La familia es más que solo genética, alejarse es a veces el curso de acción más saludable. No abrí el último correo no leído de mi madre, así que lo borré. Cualquier defensa o cargo que incluyera ya no era relevante. Por fin, había descubierto cómo poner mi propio valor por delante de su aprobación condicional. Su tipo de devoción familiar no tiene lugar en la vida que estoy creando ahora. Nuevas oportunidades nos esperan en el futuro, libres de la carga de intentar ganar el afecto de aquellos que no pueden darlo libremente. Aprendí cómo se ve una verdadera familia de mis abuelos. Construiré ese tipo de familia para mí algún día, una basada en el respeto mutuo, el amor incondicional y el conocimiento de que cada individuo es igualmente importante. Por fin, el capítulo de ser la ocurrencia tardía de la familia ha terminado, ser la autora de mi propia vida es solo el comienzo de mi viaje. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y presiona la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.